los comentarios de hoy y hay que revisarlos. Comentarios cavernarios, decíamos que tenemos y entonces vamos a ir rapidísimo porque se alargó esto. También Juan Pablo II ayudó a Reagan y Thatcher. Fíjate, es una observación muy interesante, me agradó mucho que la hiciera Arturo y Álvarez Rateique y guión YH8U. Ponte Pepe, man. También Juan Pablo II ayudó a Reagan y Thatcher. Le digo, sí, pero no por convicción neoliberal, sino religiosa, nacionalista polaca y anticomunista. Esas eran las motivaciones de Juan Pablo II, pero sí efectivamente formó una tríada con Thatcher y Reagan, que en buena medida ayudaron a la caída de la Unión Soviética, ¿no? Aunque la caída de la Unión Soviética quedó marcada evidentemente al perder la guerra en Afganistán. Y esto es un elemento importante también para Putin. Perder la guerra en Ucrania puede representarle mucho más de lo que él incluso teme. Juan SD DSNJD. Madre mía. Mauricio, te veo siempre, es más, me duermo escuchando tus vídeos de religión. Pues es como decirme que te aburro, pero bueno, gracias. No seas tan malo con Pablo Iglesias y compañía. Y esto yo creo que lo dice con toda buena intención y por lo tanto le responde buena intención. Cuando Pablo Iglesias deje de ser malvado contra España, que ayudó a darnos 7 años de Rajoy y ahora está trabajando intensamente para darnos 8 de Feijóo, entonces lo pensaré. Mientras tanto, Pablo Iglesias milita en el bando del enemigo. Milita con la derecha. Lo siento. No es mi culpa. Diego 2631. La socialdemocracia sí que no ha entregado nada sustancial. Los derechos conseguidos son por marxistas y anarquistas. Mira, no voy a negar la lucha de los marxistas, de los anarquistas, de los sindicatos comunistas y demás, pero cuando se consiguen las cosas es cuando se vuelven leyes. Y entonces le contestaba yo, claro, cuando los marxistas y anarquistas gobernaron los países europeos, decretaron las leyes que consagran los derechos de los trabajadores, de mujeres, niños, ancianos, intersexuales, inmigrantes. ¿Ah, no? Ah, que nunca han gobernado. Síganse creyendo importantes, sigan siendo, porque nunca han sido otra cosa, la izquierda que estorba. Y ahora con ustedes, el premio Elton. Dice Pascuale Paoli, o sea, Pascual Pablo, 7828. Pues como no sube otro video, yo quiero que me responda por qué dicen eso del progreso usted y el Pinker. Está hablando de Steven Pinker, uno de los intelectuales públicos más importantes del mundo en este momento. En México, lo único que he visto progresar ha sido al crimen. Y le digo, o sea, que México desde tiempos de los aztecas ya tenía internet y vacunas y todo eso. Pues eso lo creerán tú y Claudia, chaval, ¿por qué no? Progreso existe. Y a los que no les gusta lo usan para denunciarlo. Eso es lo que más me divierte. J. Ader Antonio MP Catarsis 8464 o algo así. ¿Por qué un viaje cuesta $10 millones? Y esto es interesante porque comenté la semana pasada que el viaje de Donald Trump a Escocia para inaugurar su campo de golf, donde estaba haciendo trampa, puede costar $10 millones. Y sí, parece raro, parece que estoy exagerando, me lo estoy inventando. Pero no, mira, movilizas el avión del presidente con todo su personal, desde pilotos hasta el que limpia. Movilizas a 4 o 5 aviones del ejército adicionales que llevan, entre otras cosas, los automóviles del habitual cortejo presidencial. Principalmente el superblindado del presidente, el que se llama la Bestia, The Beast, que viene en un avión de carga del ejército especial. Pagas la atención en el aeropuerto de todos esos equipos, de los hangares, del personal, del uso de pista, del uso de terrenos de aparcamiento, etc. Más los alojamientos literalmente de cientos de personas en hoteles, sus comidas y transportes. Todo ello es personal especializado, no es gente que gane sueldo mínimo. Movilizas a docenas de seguridad y personal del ejército.
Digo, no me parece un cálculo excesivo el que hicieron los periodistas estadounidenses, que son los que lo hicieron en realidad. Enzo de Musel me dice, buenas tardes Mauricio, buen vídeo. Consulta, usted me parece una persona muy culta, gracias. Y sus vídeos me dieron y me dan diferentes puntos de vista sobre la religión, filosofía y política, a lo que me surge la siguiente duda. ¿Qué ha estudiado usted? Si mal no recuerdo, creo que usted era periodista. ¿Es así? Saludos desde Argentina. Y ahora que está la pelea de que mucha gente del PP ha sido descubierta, y algunos del PSOE, no lo niego, inflando sus currículums y atribuyéndose licenciaturas y maestrías y doctorados que nunca tuvieron, o que eran doctorados de estas universidades patito, que si te apuntas en la ventanilla correcta y pagas todo el dinero, te dan tu doctorado ya sin tener que ir a clase ni nada. Entonces, ya que ahora está este debate, quiero dejar claro que yo no soy ni licenciado. Ya lo he dicho. Soy periodista de oficio, pero no soy licenciado en periodismo. El periodista y el licenciado en periodismo son dos universos diferentes que en un diagrama de Venn se sobreponen en una zona determinada donde hay periodistas que son licenciados en periodismo. Pero ni todos los licenciados en periodismo son periodistas ni a la inversa. Yo soy periodista como oficio, no soy licenciado en periodismo. Estudié 1 año de antropología y 2 de psicología antes de dedicarme primero a la música, luego al periodismo y finalmente a la producción audiovisual. Y es lo que hago, y a la traducción desde hace 20 años. Es a lo que me he dedicado toda mi vida. Este es especialmente interesante. Hablaba yo pues del secuestro de la profesora Irma en México y tal, y me dice José Osman 529, ¿se deben respetar los derechos humanos de los secuestradores? Discúlpame Mauricio, pero creo que no, es indignante. Le digo, yo creo que sí, se deben respetar. El gobierno que tiene un pretexto para violar derechos humanos de alguien acabará violando los tuyos y para entonces ya será tarde. La idea de que los delincuentes deben dejar de tener derechos humanos y se les puede torturar y arrancarles las uñas y dejarlos sin comer y tratarlos como a perros, tratarlos como internos en campos de exterminio, es una forma de la venganza. Es una venganza que probablemente muchos sientan muy intensamente ante injusticias atroces y ante crímenes brutales. Pero es venganza. Y lo que no queremos es venganza. ¿Por qué? Porque una sociedad debe estar por encima de sus peores personajes. Si tú te comportas con un reo tan brutalmente como ese reo se puede comportar con tus víctimas, tú no eres mejor. Una sociedad tiene que ser moralmente superior a sus peores integrantes. Punto 1. Punto 2. No sabes si son culpables. Crees que son culpables, puedes tener una certeza razonable de que son culpables, puedes tener muchas pruebas de que son culpables. Y si dentro de 5 años o 10 se demuestra que son inocentes, como ha pasado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, como pasó con el chico aquel que, que ejecutó Pierrepoint, del que yo hablaba en el... limpiarme un poco. En el vídeo de cegar 600 vidas, no lo sabes. Entonces, tienes leyes que te dicen cómo lo puedes tratar, cuáles son los castigos por los que hizo, y esas leyes ya están allí, no las puedes cambiar, no las puedes violentar. Tú, si tú estás garantizando la ley como Estado. Por todo eso, los derechos humanos de los delincuentes deben respetarse tanto como se respetan los tuyos. Maximiliano Cifarelli, 9749, tu argumento es muy pobre sin datos. ¡Uy! ¿Por qué? Porque decía yo que Laje se inventaba a la izquierda. No sé por qué, cuál parte de mi argumentación le gustaba, pero dice, se recaudan miles de veces más de IVA que pagan los pobres, que no deberían, que de ganancias que pagan los ricos. Y esas leyes las hacen las izquierdas. Como los K, me imagino que se refiere a los Kirchner, y tus héroes mexicanos que son máquinas de crear pobres, mis héroes mexicanos creen que son Morena, porque viven de ellos, de cobrarles impuestos a los pobres. Refútame esto con datos. Bueno, tenías que haber estado en los premios Elton. 1.
En México en 2024 se recaudaron 1.408 billones de pesos del IVA, que no son miles de veces los 2.685 billones del ISR, que solo pagan los ricos. México sigue siendo el país donde los ricos pagan menos y las empresas aún menos. Si las empresas y los ricos pagaran y hubiera un gobierno honesto, habría recursos para todos. Así que refutada y refurada, porque lo había escrito mal él, la primera patuchada. 2. El IVA lo inventó Maurice Lauré y lo puso en vigor el gobierno derechista francés de René Coty. En cada país lo implantaron generalmente gobiernos de derecha. Refurado, refutado y repateado. Tercero, el gobierno mexicano no es de izquierdas, son populistas sin ideología que simulan, pero nunca han emprendido políticas de izquierda y no son mis héroes ni nunca lo han sido. Aparte de refurado y refutado, quedas como un imbécil que ni siquiera sabe lo que digo y pienso y viene aquí a escupir para arriba. Continuamos con que dice Sebas, creo que tienes sesgo y caes en la fábula democrática, porque hablaba yo de que es mejor vivir aquí que en China, donde el gobierno te controla hasta lo que respiras. Y le digo, dices tú, la fábula democrática que te permite a ti hablar con toda libertad en YouTube y opinar y cambiarte de casa y de empleo sin que el gobierno y el partido de tu dictadura te ordenen que te calles o que te quedes en un sitio o que tengas solo un hijo. La fábula que te permite hacer consultas anticorrupción y enfrentar la visión oficial. Si no te gustan las libertades democráticas, no las uses. Que si lo haces, como en este caso, la libertad para comentar en YouTube, pues quedas un poco como un hipócrita. Hatem-is4EH. Facciones con las que Peter supongo que se refiere al presidente de gobierno Pedro Sánchez. Porque esta derecha nunca siquiera puede referirse con respeto hacia sus adversarios, siempre los odia. Si yo hablo de Mariano Rajoy, no digo Marianito o Marianete. Me parecería absurdo, infantil, pero bueno, así son estos. Facciones con las que Peter pactó para mantenerse en el poder, y allá los que tengo es a Milei, a Feijóo, y no me acuerdo a quién más, pero ninguno de ellos tiene pactos con el gobierno del Partido Socialista, te lo garantiza. Sí, no estoy muy seguro de que la gestión de Peter haya sido buena, y comparándola con la de gobiernos previos, ni fu ni fa. Es que basta compararla con la de Mariano Rajoy, la austeridad, el perdón de los impuestos a los ricos, el desempleo galopante. Es que tío. Y no es que sea partidario de Santi y sus cómplices, sí eres. Bueno, y si no, por lo menos eres de Feijóo. Pero bueno, te respondo. Menos desempleo que nunca, más crecimiento que nunca y que toda Europa. Se acabó el conflicto catalán, la criminalidad ha bajado, los salarios han subido sin que ocurra el desastre que decían tus amigos derechosos. ¿No es una buena gestión? Feijóo, deja de usar cuentas fake en YouTube, anda. Ve a ver a tu amigo el narco a ver si no se le ofrece que le traigas algo. José Luis Morales, 3428, es el problema de creer que solo existe el carnavalito y el cóndor pasa. Y dije, voy a contar. A ver, contesté, era lo que nos llegaba. Guainos, marineras, festejos, valses. Y si me lo recuerdan, la semana próxima cuento mi anécdota del cóndor pasa, que marcó mi divorcio del movimiento y mi retorno al rock. Decía, la globalización propuesta por Reagan y Margaret Thatcher solamente se refería a temas económicos y libre mercado y la mínima intervención de los estados. La frase que dice siempre Milei, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, pertenece a Ronald Reagan. Y le digo, ya vas. Recuerdo que por eso Reagan no quería ser parte del Estado ni lo usó para resolver las cosas. Y Milei tampoco, ¿no? El Estado malo, no. Hay que resolverlas desde la empresa privada. Por eso Reagan puso una empresa y Milei puso otra. Bobo. José Mauricio Marroquín, Clima 6398. Solo hay un Estado, Palestina. Israel es un Estado ilegítimo, fallido, está fundado en territorio ajeno. ¿Verdad? Igual que el Reino Unido. Acuérdese usted que Inglaterra empieza con la invasión de Guillermo el Conquistador, que no es anglo. España.
España empieza con los godos y sigue con los musulmanes y pasan por aquí los cartagineses. España la conquista Isabel la Católica, tierra que no eran de ellos. Estados Unidos, Estado ilegítimo fundado en territorio ajeno. México lo fundaron los españoles, crearon un estado donde había un montón de pequeños estados-nación. Luego crearon una nación que luego se independizó. Pero, ¿qué propones? ¿Echar a los judíos todos al mar, que es lo mismo que propone Hamas? Creo que no es la solución. Yo creo. Y finalmente, para terminar, Francisco Javier Morapena, 5691, me dice con toda certeza, en el vasto universo no todo es demostrable científicamente. Esto lo repiten mucho, nunca he sabido exactamente qué quiere decir, pero lo repiten mucho porque así los anticiencia como que creen que es un argumento que creen que funciona. En el vasto universo no todo es demostrable científicamente. A lo que yo respondo, ¿puedes probarlo? Me quedo esperando, pues, a que lo pruebe.